está Pro Roma, tú ponéis Pro Roma, subtítulos en castellano, también lo tenemos en romaní, se estrenó con subtítulos en romano, lo primer estreno fue en romano, y es para todos, esto es de todos, y así somos, Opre Roma y orgullo de ser cristiano. No podemos doblar ahora esa gitana. ¿Cómo vas a doblar esa gitana con el poderío que tiene? No, vale, solo te lo digo, claro que sí. Porque voy a hacer películas en la 2, pero no quiero que sea la 1. Pues vamos a intentarlo, Yo me encantaría. Con subtítulos. Con subtítulos. Saldrá, que salga. Sí, ahora hablamos. Muchas gracias. Sí, mañana lo tenemos también en la universidad aquí. Quien quiera volver a verlo, escucharle con mucho más tiempo, lo vamos a poder tener. Pero está en YouTube, ¿no? Sí, también está en YouTube. Pues sí, está en YouTube. Por ahí, por aquí. Bueno, mañana en la universidad. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Ariel. Mañana podemos escucharlos otra vez en la universidad, en el salón de actos. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes han ido de viaje, seguro que han ido de viaje, mal de tiempo, el avión sale con mucho retraso, pero de alguna manera se llega a la hora que se tenía que llegar. Es lo que vamos a intentar hacer esta tarde, de alguna manera pues finalizar cuando teníamos que finalizar, y por este motivo vamos a unir estas dos mesas redondas que hay a continuación, que tenían un tema similar. Vamos a unirlas todos a la vez, con lo cual solicito por favor que vayan subiendo al escenario el tío Cristóbal Lasso, presidente de Politirón, por favor, pueda subir. Gracias. José Jiménez Pochas, presidente de la Federación de las Asociaciones Gitanas de La Rioja. María Hernández, estudiante de Ciencias Políticas y Administración en la UNED. Ariel Carmona también, actor. Paco Vargas, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y Enerida Isuf, abogada y activista gitana. Vamos a unir estas dos mesas que había previstas. Políticas gitanas en España, acción política, con todos ustedes. Un aplauso para todos ellos, por favor. Muchas gracias. De políticas gitanas en España, y como bien ha dicho hemos tenido que poner las dos justitas y acción política. Sí, buenas tardes, la Chiria Tomengue. Gracias, sobre todo quería darlas públicamente al presidente, a Carlos Cortés, Charlie, por la invitación que he tenido y que orgullosamente estoy aquí con mucho gusto. Siempre que mi colaboración lo requiera, siempre estaré dispuesta a colaborar con vosotros. Me habéis demostrado que sois
en el mejor sentido de la palabra, en el único sentido que debería haber cuando se dice sois unos auténticos gitanos, ¿no? También quiero saludar pues, a Simón Montero, presidente del FAYEC, que no tengo la oportunidad de saludarlo, pero lo hago ahora, al tío Juan de Dios. Hay que ver que nos se ha comido lo digo con cariño, ya lo sabe. Pero yo quería empezar porque me interesa mucho el tema de... Tenía pensado otra cosa, ¿no? Pero como ha quedado reducido, pues quería comenzar retomando el tema del primer congreso del año 71, que seguro que el tío Juan de Dios lo sabe, y si no, así se lo anuncio. El que fue secretario de aquel congreso, ya me corregirás, creo que era Dratan Pushon, recientemente ha sacado una especie de recopilación que él cuenta, manuscrita y a golpe en ratos, una transcripción más o menos literal del contenido de aquellas reuniones históricas y que han sido traducidas recientemente al castellano por Nicolás Jiménez, y que un extracto me gustaría leerlo, porque me sirve muy bien de inicio, ¿no? Si logro leerlo del móvil, que mi vista está muy mala, dice... Ay, espera. Las personas pertenecientes a la nación romaní, vamos a quedarnos con las palabras para perderle el miedo, luego lo explicamos. Las personas pertenecientes a la nación romaní solicitamos una representación de nuestra nación, que no quiere convertirse en un Estado. Pedimos que se nos reconozca como nación por el bien de los y las romas y de las personas no romaníes que comparten la necesidad de enfrentar los nuevos desafíos actuales. Nosotras y nosotros, una nación de la nación, una nación de la cual más de 500.000 de personas fueron exterminadas en un holocausto olvidado. Una nación compuesta de personas que en demasiadas ocasiones somos discriminadas, marginadas, víctimas de intolerancia y persecuciones. Tenemos un sueño y nos comprometemos a cumplirlo. Somos una nación, compartimos la misma tradición, la misma cultura, el mismo origen, el mismo idioma. Somos una nación. Yo creo y apelo a eso, y apelo al que aquí hay presente, lo suelo hacer muy a menudo. A veces tengo el presentimiento de que puedo caer en cierta pesadez, pero apelo a que seamos conscientes de que debemos perder el miedo a las palabras, porque cuando hablamos de que el pueblo gitano no es más que ningún otro pueblo, pero tampoco menos, porque ¿qué tiene el pueblo balear? ¿Qué tiene el pueblo asturiano, el pueblo gallego, el pueblo aragonés, el pueblo andaluz, el pueblo extremeño? ¿Qué tiene de más que el pueblo gitano no tenga? ¿Somos menos? Es decir, ¿hay menos gitanos o mucho menos que extremeños o asturianos o gallegos por número? El tío Juanito, que es muy amigo últimamente de estadísticas, podría decirme algo al respecto. No mucho más, hay pueblos más grandes, hay hasta estados con menos población que la española, o sea, que la gitana. ¿Eso quiere decir de que nosotros aspiremos a un territorio propio? No, nadie lo ha estado pidiendo, ni siquiera el primer congreso romaní. Es verdad que anteriormente hubo un precursor del primer congreso, que sí hablaba
del Romanistán, que se quedaron fuera, por cierto, de ese primer. Pero desde entonces para acá, nadie ha hablado de tener un territorio propio. Lo que sí hablamos es el derecho a ser reconocidos como pueblo, a poder disponer de nuestro futuro, a que nadie nos tutele por encima de nuestro interés y de nuestra libertad como pueblo, de poder decidir aquello que más nos conviene. El derecho a poder equivocarnos, porque claro que nos podemos equivocar, pero ¿cuándo va a ser posible que nos dejen de tratar como a niños si como pueblo somos mayores de edad? Aquí se ha hablado de las aportaciones culturales que ha realizado históricamente el pueblo gitano y que hemos recibido a cambio. Persecuciones, discriminaciones, humillaciones a diario. Las televisiones públicas, privadas, y no digo aquellas comunicaciones que al amparo del anonimato como es el Internet, nos mancillan diariamente y no disponemos de un instrumento legal efectivo para poderlas combatir. Necesitamos combatirlas desde la autonomía, desde tener la posibilidad de disponer de medios de comunicación para transmitir nuestra propia cultura, nuestras propias opiniones. Es la única forma que entendemos que eso es posible. Nuestro idioma fue perseguido, fue prácticamente amputado, está prácticamente desaparecido. Tiene que ser reconocido como lengua minoritaria del Estado. Es la única manera. Se habla de la igualdad formal. Y es verdad que la Constitución está firmada por un gitano. Y sé que esto a mi tío Juan de Dios no le va a gustar lo que le voy a decir. Ya me lo he escuchado alguna vez decirlo. Pero esta Constitución que firmó un gitano es antigitana. En el año 78 no hay peor discriminación que la negación de una identidad. Y a nosotros en la Constitución española del 78 ni se nos menciona. No ya que se nos otorguen derechos como grupo, como minoría. Ya no es eso, es que ni siquiera se nos reconoce como parte integrante del Estado español. Por tanto, desde ese punto de vista, esta Constitución necesita ser modificada para que de verdad se apueste por una inclusión del pueblo gitano. Si no hay un reconocimiento explícito y legal que otorgue derechos, entre ellos a la propia autonomía, a la propia autogestión y en su momento a la autodeterminación de nuestro pueblo para decidir nuestro propio futuro, no hay inclusión, son todo meras palabras, falsedades. Por último, para que no comemos más, quería comentar 2 minutos de lo que es y significa Politirón, del cual presido, ¿vale? Frente a estrategias de participativas, no como objetivo en la participación, sino como medio para alcanzar unos determinados objetivos, ante el análisis que se hace de las formas participativas con incidencia, en este caso política, se planteó pues las dos patas que hasta ahora están sobre la mesa. Una es la tradicional, la ONG tradicional, como organización social, con sus limitaciones y que los resultados no son los que deseamos, ¿no? Por otro lado, los partidos políticos, en su doble vertiente. Por un lado, los partidos políticos de base étnica, que se han mostrado ineficientes, son escasos y además ineficientes porque la legislación actual española, la LOREC, pues no permiten una atomización del posible votante, lo penaliza, ¿no? La población gitana pues está muy distribuida, no está concentrada
en una determinada población que podría ser relevante a la hora de que esos votos tuvieran un valor efectivo real para conseguir un diputado, ni siquiera senadores, ¿no? El Senado se rige por otra circunscripción, la llamada circunscripción única a nivel estatal, y ahí sí que por número podría ser posible, teóricamente. Pero la realidad, hoy por hoy, parece que hace inviable tal cosa, de ponernos de acuerdo en votar según qué candidatos, ¿no? Entonces, frente a esa diatriba, a esas posibilidades, nosotros, un grupo de INELO que estábamos y estamos, pues pensábamos que hay otra forma de hacer incidencia, porque ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? En crear las condiciones, ¿vale? Nosotros no pretendemos crear un estatuto cultural de la noche a la mañana, como bajó Moisés, ¿no? de la montaña con el código en la mano. Eso no es así, eso es vender humo. Eso no se basa en una realidad, porque la realidad nos ha mostrado que eso no se consigue así. Nosotros, desde Politirón, creímos que debíamos establecernos como lobby, como grupo de influencia, de hecho nos registramos como tal en Cataluña, y tratar de influir en las políticas y en modificar aquella legislación que se estuviera haciendo. Estar presente en todo el proceso de toma de decisiones para que nuestras posiciones fueran tenidas en cuenta, o al menos estuviera en la agenda de todos los partidos políticos el que había una corriente de opinión que nace del pueblo, más o menos importante, pero que tendría que ser tenidas en cuenta por lo menos. A partir de ese momento nosotros hemos comenzado a crear esas condiciones, a promover actos institucionales, declaraciones, PNL, ¿vale? Bueno, proyectos no de ley, que por cierto sabemos que las PNL no tienen valor jurídico, no tienen derecho a ser reclamados jurídicamente, pero tienen el valor de que poner sobre la mesa en la agenda de los partidos políticos que la votaron, por ejemplo, en este caso, este año pasado, y que consiguieron, pues por primera vez, que se pusieran de acuerdo mayoritariamente para declarar que el pueblo gitano había sufrido un genocidio, de que el pueblo gitano necesitaba ser reparado culturalmente tras el sufrimiento sufrido, que el pueblo gitano necesitaba que se le reformara la Constitución del 78 para incorporar al pueblo gitano. En definitiva, y con esto ya termino, en definitiva, estas y otras actuaciones que ahora vendrán, hay una que está, no creo que tarde mucho más, que también en el Senado, que saldrá muy pronto, crear esas condiciones, ese ambiente, esa atmósfera que haga propicio que en un momento determinado, como la manzana madura, caiga por sí sola y seamos capaces, por lo menos aquellos que tenemos cierta edad, de poder ver y contemplar alguna vez esa autonomía y esa autogestión del pueblo gitano, y que podamos decidir por nosotros mismos cuál es nuestro destino y cuál es nuestro futuro. Muchas gracias. Hola, sí. Muy buenas tardes a todos. Soy José Jiménez, conocido como el Pochas. La mayoría de gitanos no tenemos un mote, bueno, pues a mí me llaman el Pochas en La Rioja. Y bueno, estamos trabajando allí, hay una federación en la que estamos 35 asociaciones reunidas, y bueno, tratamos de hacer cositas y de hacer política, como dice aquí el título, dice acción política, políticas gitanas en España. Bueno, pues tengo que decir que la política en el tratamiento de los gitanos en España se ha basado única y exclusivamente en el asistencialismo y en el asimilacionismo. Son términos que tenemos que conocer. Se ha pretendido bajo todo momento que nos convirtamos en unos ciudadanos más y que no se tenga en cuenta nuestra cultura.
Y pues, como ha dicho antes el tío Juan, de ninguna manera. Nosotros no estamos dispuestos a perder algo que además consideramos positivo y que creemos firmemente que si la sociedad mayoritaria lo conociera, podría coger muchas de esas cosas, extrapolarlas y llevarlo a lo suyo y poder aprender como nosotros los hemos hecho. Tengo que decir que las actuales políticas que vienen marcadas por las agendas europeas, que en el papel lo aguanta todo, pero luego todas esas directrices hay que sacarlas del papel y luego nos encontramos con la cruda realidad. El papel y los datos nos dicen que hay un fracaso escolar dentro del pueblo gitano inmenso. Yo os digo, en La Rioja, más del 90% de los alumnos gitanos de La Rioja fracasan. Imaginaros por un momento que el 90% de los payos riojanos que van al colegio suspendieran en un año. Seguramente no quedaría ningún profesor. Pero esto está pasando sistemáticamente con el pueblo gitano y no cambia absolutamente nada. Es más, hoy os puedo decir que el año que viene definitivamente se cierra el gueto del Colegio San Francisco en Logroño. Un colegio que tiene 70% de matrícula gitano y un 30% de matrícula inmigrantes. Ningún payo quiere mandar a sus hijos allí. Afortunadamente se cierra y se dispersará la población y estaremos en otras cosas. Nos han quitado mucho tiempo y por lo visto, a ver, ¿dónde veo yo a Cristóbal o a la organización? ¿Qué tiempo tenemos, por favor? Son las 6:15, tenemos hora y cuarto. Vale, entonces vamos a ir con calma. Vale. Una hora. Perfecto. Pues básicamente yo esto, porque lo que habíamos acordado era poco menos que presentarnos un poquito para luego iniciar un debate, ¿vale? O sea que con esto mi presentación, agradeceros a todos que estéis aquí y aquí tenéis un primo más y en La Rioja vuestra casa. Bueno, pues yo soy María Hernández. He desestructurado totalmente lo que pensaba decir, viendo cómo ha ido la sesión, y creo que además es mucho más interesante el poder abrir luego quizás un debate y sobre todo escucharos. A los gitanos de aquí, ¿qué necesidades veis y qué quizás podamos ayudaros a solucionar? Porque la solución de cada territorio la tienen que dar los propios gitanos de cada territorio. No podemos venir aquí de iluminadas o de iluminados porque no tenemos la solución a todo y solamente a partir del propio territorio y la organización del propio territorio es como se puede dar solución a los problemas del pueblo gitano, ¿no? Yo vengo de una tierra que se llama León, que su himno, solo os voy a decir la primera letra porque esto es para tesis doctoral, el himno de León, dice: sin León no hubiera España. Yo casi siempre suelo añadir: y si los gitanos tampoco la habría, ¿no? Quería comentar varias cosas al respecto de la representación política y del hacer política, porque muchas veces cuando hablamos de políticas gitanas en España nos referimos única y exclusivamente a hacer leyes, a ser cabezas de listas para un partido, para otro, para el de más allá, para el de más acá, y creo que la acción política real está en otros muchos sitios que no son las instituciones. Lo primero de todo, porque las cabezas de lista se van, se vienen o las quitan por el camino. Y hemos visto un caso muy escandaloso y particular, en este caso en Madrid, ¿no? Y no hace tanto tiempo. Entonces, para mí es mucho más importante los mandos medios que tenemos que ocupar los gitanos y las gitanas. Tanto en la acción real, en el hacer política, en la asociación del barrio, en las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas al principio hacían acción institucional y política pura y dura. A mí nadie me ha enseñado más de acción política que mi tío Jesús Hernández el Miki, y que mi tía la Carmina, y que mi tía la Dolores, que cogieron un pequeño local de un barrio y reorganizaron a todos los gitanos de León y se iban casa por casa a saber qué le faltaba a cada gitano. No solamente a darle el bálsamo
espiritual. Porque, y esta es una frase que dice mucho mi tío el Jesús y que yo me la grabé, es cuando a una gallina la pisas el cuello es imposible que pueda poner huevos. Entonces vamos a dejar de pisar los cuellos de los gitanicos, vamos a hacer todo lo posible para que esas instituciones, para que esas herramientas que también son nuestras y que nos pertenecen, dejen de pisarnos el cuello y que podamos empezar a poner los huevos, ¿no? A dar un resultado real, porque conocimiento tenemos. Y no solamente con estas generaciones que están súper preparadas. Yo soy estudiante, ahí lo pone estudiante. No creo que nunca llegue a más que aprendiz de muchas cosas, ¿no? Pero tenemos el conocimiento y lo tenemos ancestral. Si no tuviéramos ese conocimiento y esa resistencia y ese saber cómo influir en las políticas de lo que nos hacen los políticos, no estaríamos aquí después de 600 años de represión. Y eso es algo muy importante y que muchas veces se nos olvida. Y que cuando tenemos una pequeña piedra dentro del barrio, dentro de la ciudad, se nos hace muy grande esa pequeña piedra y hay que recordar que estamos todavía vivos y vivas, a pesar de todo lo que nos han hecho durante todos estos siglos. Y eso es muy importante. Eso también es orgullo gitano. Eso también es orgullo gitano. No me quiero liar mucho porque a mí sí que de verdad, si no me tienen que apagar las luces, los micros y de todo, que me lío. La representación política versus el hacer política, como comentaba antes, ¿no? ¿Es muy importante estar en partidos políticos? Claro que sí. ¿Qué voy a decir yo, que fue la primera concejala gitana en mi ciudad? Pues claro que es importante estar en la representación política. Pero a los 4 años te puedes ir. O a los 4 años has hecho tanto dentro de tu propia representación política que ya no les interesas. No dejemos de pensar que los partidos son de payos y de payas, no son de gitanos. Y aunque estemos ahí bien y podamos hacer muchas cosas ahí dentro, vamos a ser, en muchas ocasiones, el elemento colorido de la mesa, el elemento que sirve para la foto. Y eso, en un momento puntual, puede ser bueno, pero a la larga no es bueno para el pueblo gitano. A la larga no es bueno. Puede ser bueno porque ven a alguien que está ahí y se animan a decir, ¿y por qué ese sí yo no? ¿O por qué ese sí yo no? Lo importante es lo que se hace por detrás. Como decía antes, esas asociaciones de barrio, esas iglesias evangélicas, esas organizaciones de padres y madres de las escuelas. Si estamos hablando de rectificación de los colegios, tenemos que estar en las asociaciones de padres y de madres. Tenemos que estar ahí dentro. Eso es. Es el futuro de nuestro pueblo, los niños y las niñas. Tenemos que estar ahí también. Tenemos que estar ahí también, para no dejarles solos en un sitio que es muy difícil salir sin tener muchos traumas, como gitano o gitana, en un colegio, incluso en colegios como fue mi caso, que era la única niña gitana, y cuando supieron que yo era gitana, porque tengo un pase blanco que todos estaréis viendo, y tengo un pase blanco, a mi pesar, en cuanto supieron que yo era gitana, todas las semanas mi tutora, en tutoría, se dedicaba a recitarme los primeros versos de la gitanilla. Todas las semanas a mí mi tutora me decía, tú eres gitana, has nacido de ladrones y vas a ser una ladrona y no vas a poder hacer mucho más que eso. Ole el padre de las letras españolas. Dios lo tenga en su gloria. También es muy importante, como decía, dentro de lo que es la política institucional, estar en esos partidos, pero sobre todo estar en la retaguardia de esos partidos, que es donde realmente se deciden las cosas. No queráis ser siempre en la foto, porque la foto se despega al final de la campaña. Donde hay que estar es detrás, diciendo a los que se ponen en la foto lo que tienen que hacer. Y para eso tenemos muchas capacidades. Y si queréis hacer política desde la primera línea, hay muchas herramientas en la Constitución para poder hacer política y no tener que depender de partidos políticos, como son las agrupaciones de electores. Ahí es como nosotros conseguimos entrar en el ayuntamiento y ahí es gracias a lo que yo fui 4 años concejala de mi ciudad. Gracias a una agrupación de electores, que no deja de ser una asociación grande de vecinos de León, por allanar muchísimo, ¿vale? Por hacerlo muy sencillito.
que se presenta con un programa muy básico. ¿Cuál era nuestro programa? El mercado. Comemos del mercado, nos están machacando con el mercado. De 8.500 pueblos, unos pocos más, me he inventado un poco la cifra, 8.000 y pico pueblos que hay en toda España, hay 17.900 mercadillos. Y de esos 17.900 mercadillos, cada uno tiene una normativa diferente porque depende del cacique de turno que toque en ese momento, en el pueblo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a hacer. ¿Queremos hacer política desde primera línea? Agrupémonos. Agrupémonos. ¿Qué pasa en el barrio? ¿Qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa en el mercado de La Palma? Esos son nuestros problemas. Esa es nuestra línea política. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. Y las agrupaciones de lectores son una herramienta maravillosa para poder realizarlo. Y ya sí que me callo, perdón, porque de verdad que me lleva mucho, pero es que me emociono, porque creo que normalmente de estos sitios en los que ves tanta gente buena, en los que ves tantos tíos de los que aprender, suelen salir cosas muy buenas. Por eso me emociona, ¿eh? Pero ya lo dejo para seguir con los demás. La ley sobre el antigitanismo que se está realizando va a ser muy importante, pero no dejemos que, como decíamos, que sea un papel que lo aguante todo. La ley de educación, la inclusión del currículum del pueblo gitano, ¿no? De la historia del pueblo gitano. Yo vengo de una autonomía que eso se aprobó hace 10 años. Todavía no hay ni un documento, ni un borrador que hable de la historia de los gitanos que hay que meter en el currículum escolar. Entonces, hay que balancearse mucho entre lo que tenemos que hacer en las calles con los nuestros y lo que podemos hacer en las instituciones con los demás. Y me callo. Muchas gracias. Bona vespre. Bueno, la verdad es que me siento un poquito mal porque en romano no tenemos una palabra que dice buena tarde. Así que voy a decir la chodibéis porque el día 1 ha acabado. Así, y que tengáis un día y que tengáis el resto del día que queda bastante buena. Me sembro mi Qatar Albania. Mangafte palikirab salero menkaisi agate andiakoba KTP. Mangafte naik sarab fajep kai dasa mengeta kai tabas agate te das amari experiencia, te das amari yasharibe sa Roma. Debe ser sarinenge. No he hablado ni nada. Intentas hablar por el micrófono pequeño, que es más claro que en el ámbito de retumba. Ese retumba. Inténtalo. Por ese. Hola. Pues yo no sé si se ha escuchado bien las palabras que yo, bueno, el saludo que hice, pero prácticamente no he hablado ni en chino ni en árabe, he hablado en rumano. Y me siento muy orgullosa prácticamente de que en cada charla mía puedo empezar a presentarme en rumano. Lo que estaba diciendo por el resto de los primos y primas y vecinos que no me han entendido en mi lengua, soy una gitana de Albania, abogada, licenciada en la Facultad de Derecho de Albania. Y cuando me invitaron en estas jornadas para hablar de acción política, pues digo, madre mía, ahora vaya rollo, le voy a decir a esta gente ahora que es acción política. Pero y más de la acción política internacional. Pero en un momento quedé reflexionando conmigo misma y prácticamente si estoy aquí compartiendo con vosotros este espacio y estas jornadas y escuchando tantas experiencias y tanta gente maravillosa de mi pueblo, es precisamente gracias a esta acción política internacional. Porque gracias a esta acción política internacional yo conocí a mi pareja, conocí a mi marido gitano de Barcelona. Por eso desde Albania pues vine aquí. Gracias por todo el cariño y la bienvenida que me han dado los primos y primas gitanas de Barcelona en todos los sitios donde voy. Esto significa que
Para los gitanos no hay fronteras, todo es amor. Y gracias por ese amor que nos habéis dado. La verdad, no voy a enrollarme en hablar de acción política internacional. La verdad es que nosotros, como seres humanos, ya somos animales políticos. Como decía el Aristóteles, somos animales políticos por el simple hecho que somos personas con necesidades, que no todas nuestras necesidades lo podemos cumplir y desarrollar nosotros mismos. Necesitamos al uno al otro. Como una buena paella, ¿no? Para hacer una buena paella necesitas todos los ingredientes. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de uno al otro para conseguir disfrutar de esos derechos y también ejercer las responsabilidades que tenemos como ciudadanos primero de todo, como seres humanos y como ciudadanos primero de todo. Yo empecé a hacer acción política con mi familia. ¿Cómo? La verdad, cuando acabé el bachillerato, mi familia decía que tenía que dejar de estudiar. Tenía que dejar de estudiar porque, primero de todo, tenía miedo a la reacción de los gallés, de no gitanos, cómo recibirían en sus aulas una gitana, y como María también era la primera gitana en mi pueblo. Y por otra banda, tenían el miedo que si seguiría estudiando, que dejaría de ser gitana por acompañarme todo el tiempo con payos. Pues ahí empecé a hacer política con mis propios padres. La condición era, si yo sigo estudiando, me casaré con un gitano, tranquilos, trabajaré por mi pueblo y todos los estudios míos serán enfocados y trabajando por el bienestar de la gente que nos rodea, aunque había momentos muy difíciles. Y precisamente ese mensaje va para todas nuestras familias. Acción política es llegar a disfrutar del derecho que tú tienes, el derecho de educación, el derecho de tener un mejor futuro. Y primero de todo, esto se concilia dentro de la familia. Y romperle a tu familia el miedo que no dejaremos de ser gitanos y al mismo tiempo seremos más fuertes para defender nuestros propios derechos de nuestro pueblo y al mismo tiempo seremos más fuertes para defender nuestros derechos e intereses hacia no gitanos. Esto es acción política, porque yo para acceder a un derecho, ¿qué hice? He tenido que hacer compromisos con la gente que te rodea, compromisos con el centro educativo, compromisos con los vecinos, hasta que tú llegas a acabar un círculo de estudios, hasta acabar obtener una licencia de abogada. Y cuando hablamos de acción política y acción política internacional, no os olvidéis que los gitanos antiguamente, los que que hacían tratos de caballos, ¿qué hacían? No había leyes de tratos internacionales. Yo me acuerdo que mis padres y mis abuelos cuando hacían tratos de caballos iban a Macedonia, iban a Grecia, trataban con otros gitanos de otros países y no necesitaban un Estado. Ellos mismos ponían estos reglas y compromisos. Pero sí que hay que decir que gracias a esta acción política internacional y gracias a todos los activistas y mujeres y hombres gitanos que durante siglos y más después de la Segunda Guerra Mundial nos han dado a nosotros, a los jóvenes, esta oportunidad de estar hoy y compartir nuestras experiencias. Como dijo el tío Juan de Dios, el 1971 es un antes y un después. Y ahí empieza la real acción política internacional del pueblo gitano. Porque por primera vez los gitanos, después de un acontecimiento brutal, como era el Holocausto gitano, han podido reunir fuerzas y poner en su sitio los derechos del pueblo gitano. Y desde ese tiempo hay
un montón de activistas gitanos y gitanas que están participando a nivel europeo, han montado un movimiento de activismo europeo brutal, de importante, de poder, para que los factores internacionales también tienen que reconocer su obligación que tienen hacia las minorías. Y más cuando hablamos de una de las minorías más grandes etnolingüísticas como es la comunidad gitana. Han hecho la Agenda 2030, la recuperación después de la pandemia. No han podido avanzar sin contar con la recuperación del pueblo gitano después de la pandemia. Así que es muy importante crear alianzas con tu familia para tener esa acción política, crear alianzas con la gran familia que es el pueblo gitano, de ser fuertes, ¿no? De luchar codo a codo, de ser tan importantísimo, ser tan dignamente orgullosos por la dignidad, por la cultura, por ser gitanos, porque es la única herramienta que te puede vencer el miedo de seguir delante. Y esto ha hecho que este movimiento, no hay ninguna filosofía, ha sido precisamente este sentimiento que ha hecho que nuestros antepasados podían sobrevivir y mantener viva nuestra lengua, que esta lengua, hasta 1971, cuando en Sorbonne se pone la primera cátedra de la lengua romaní, era totalmente oral. La forma como nuestros antepasados, nuestros abuelos lo han conservado, esto es un ejemplo real de acción política, un ejemplo real de la acción de mantenimiento de nuestros valores, principios y dignidad. Y cuando decía hacer alianzas, es lo que decía la prima, también con los vecinos. Hay que empezar a compartir el sentimiento de ser ciudadanos también, aparte de ser gitanos. Que al final y al cabo vivimos del mismo espacio, vivimos del mismo aire y hay que educar al vecino que hay que colaborar con nosotros. Hay que también enseñarle nuestras diferencias y respetar nuestras diferencias, pero también hay que colaborar por el bien de la humanidad, para que no haga guerras como lo que está iniciando ahora mismo. Y para cerrarlo, porque seguramente durante las jornadas tendremos más tiempo de compartir conjuntamente y experiencias, es muy importante el factor internacional. En mi país, en Albania, el pueblo gitano, pero yo no hablo del pueblo gitano, estamos hablando de Roma, no del pueblo gitano, porque gitano viene del término giftos, un término griego que significa intocable, y los gitanos en Grecia se llamaban giftos, intocables, porque eran diferentes. Según ellos, tenían todas las connotaciones negativas que le pueden adjuntar a una persona que no era griego. Era intocable, sucio, ladrón y todo eso, lo que aún sigue. Por eso nosotros decimos Roma, porque nuestra lengua nos atribuye esta autodeterminación con mucha dignidad, que somos personas, somos humanos. Roma, en romano, significa personas, somos personas. Yo no necesito una declaración universal de derechos humanos para que me identifique como ser humano. No, mi propia lengua me lo da esta atribución. Y en mi país, los Roma son reconocidos como una minoría nacional etnolingüística por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En Rumanía se hace una ley para defender o mejor, condenar todos los actos discriminatorios, el discurso de odio hacia los gitanos. En Cataluña tenemos el primer proyecto de ley de antigitanismo, pero todo eso se ha hecho gracias a todo este movimiento, a esta acción política de los gitanos internamente, porque precisamente lo que ha hecho posible esta acción política es nuestra colaboración. Pero también hay que dejar entender que esta colaboración y estos acontecimientos importantes para nosotros también han llegado porque esta presión de nuestro pueblo ha hecho tener la colaboración de los payos. ¿Y quién son? Las instituciones. Y no olvidar el factor internacional. Es que cuando hablo de factor internacional es que llevamos 25 años que se están haciendo documentos estratégicos para la inclusión de población gitana, para la integración de población gitana, que siempre son copy-paste, copy-pegar
Estamos hablando de siempre los problemas de las mismas, son los mismos indicadores de absentismo escolar, los mismos indicadores de vivienda, de servicios sociales y ¿qué más? Significa que en 25 o 30 años de documentos estratégicos, cuando han volado millones y millones de euros por la inclusión de la población gitana, nosotros seguimos con los mismos indicadores. Significa que somos igual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Que hay un problema. ¿Por qué tanto? Porque estoy segura que si cada céntimo de este euro llega a nuestras familias, os aseguro que hoy no hablaríamos y no estaríamos aquí hablando de pobreza de la población gitana. No estaríamos en las condiciones. Así que hay que hacer presión. Hay que presionar y hay que reclamar, hay que exigir todo lo que se previene o se prevé en esos documentos, esas políticas. Cuando se hace un documento, a cabo de 4 años, tengo que picar. Yo como ciudadana gitana tengo que picar en esa administración y pedir o reclamar qué se ha hecho. ¿Qué has hecho con el dinero que iba por mí? ¿Algún gobierno lo hace? Después de 4 años de implementación, ¿alguno evalúa las políticas del pueblo gitano? Nos tenemos que, internamente, nos tenemos que educar, informar, que sí podemos exigir el acceso a nuestros derechos, el acceso de reclamar qué se está haciendo con nosotros y cómo tiene que ser prácticamente. Hay que ir a picar a los, no sé, al Parlamento Europeo de Bruselas, al Consejo de Europa en Estrasburgo, porque quieres o no, ahí tenemos puntos vocales de los gitanos. Tenemos documentos estratégicos que están adresando políticas y problemáticas de población gitana. Pero eso, para llegar ahí, como dijo la prima aquí, necesitamos organización, necesitamos esa acción política, necesitamos esta lucha codo a codo de poder unir la voz y las fuerzas y llegar a esta acción política. Yo, igual como todo el resto, me emociona muchísimo que también tengo lache porque aquí hay exponentes muy importantes gitanos que por experiencia y por sabiduría saben más que yo, pero ha sido un placer. Y seguiremos estando en esas jornadas, compartiendo muchísimas experiencias y muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me oye bien. ¿Se oye bien? Yo intentaré ser un poco más conciso y entiendo que la tarde avanza, que es cansado una jornada tan intensa y tan densa. Intentaré ser un poco más conciso. Yo soy Paco Vargas, soy un gitano del barrio de La Mina, que hoy está entre emocionado y asombrado de ver la capacidad que tienen mis primos y mis primas de exponer con esta claridad la hoja de ruta que debemos seguir como pueblo para mejorar nuestra situación. Se ha hablado de política formal, institucional versus de base, y esto me llevaba a mí, llevo un rato haciendo notas y si viesen mis notas no serían capaces de entender qué estoy escribiendo aquí porque son garabatos por todos sitios. Pero he resaltado una pregunta de las que me iba marcando aquí en las notas y era ¿quién participa? Cuando hablamos de acción política estamos hablando sobre todo de participación y ¿quién participa? Yo estudié el grado de Ciencias Políticas y la teoría nos dice que hay 2 formas de participación. Es un poco lo que explicaba la prima María antes, que la participación que el sistema prevé como convencional, en términos nuestros sería ir a votar, afiliarte a un partido político, una huelga porque se avisa de una manifestación. Y existe un tipo de política que se le llama no convencional, que es todo lo que los gitanos llevamos haciendo durante décadas, pero que no se nos reconoce. Se reconoce cuando se pone de moda, pero parece que lo han inventado ellos. A los gitanos tenemos un prejuicio y es que se nos dice que participamos poco.
o que no participamos. La realidad nos dice que las asociaciones gitanas en el territorio español abundan y esto es un claro ejemplo que evidencia que nuestra participación está activa e intenta participar en diferentes niveles, entendiendo que en España hay diferentes niveles de participación y la participación en una asociación sería como el primer nivel o de base. Y para responder a quién participa, que es la pregunta inicial, es los vecinos teóricamente dicen que participa quien quiere y quien puede. Es curioso porque ellos definen que quiere quien tiene conocimiento de la política, quien en su casa se han hablado de temas políticos que yo vengo de una casa gitana donde, por desgracia, pues no se pudo estudiar y donde los temas, cuando se habla de política, pues suelen agobiar a los niños. En la casa no se suele hablar mucho de política y entiendo que cuando los vecinos dicen quien tiene cultura política tiene más facilidad de participar en política, es que hay casas de señores con un mayor nivel de formación, de capital cultural, que incita a que haya un mayor nivel de participación. Esto es cuando dicen quien quiere, pero quien puede, también nos dicen que quien puede es quien tiene los recursos de tiempo para participar y económicos. Aquí hay gente que quiere participar pero no puede porque tiene que estar trabajando. A nosotros nos gustaría participar, pero si tenemos que ir al mercado por la mañana y tenemos que ir a emplear por la tarde, pues nuestro espacio de dedicación a la participación se ve reducido en comparación a gente que tiene mayor capacidad económica y mayor disponibilidad de tiempo. Esto nos sitúa en la tesitura de que la sociedad se nos antepone como sociedad dominante y el pueblo gitano queda relegado a un segundo lugar a espera de que se le brinden oportunidades de participación. Esto es lo que diría la teoría, pero la práctica nos dice todo lo contrario. La práctica nos dice que a pesar de que no tengamos ni el tiempo ni los recursos económicos para participar, en pandemia hemos salido a la calle a hacer bancos de alimentos. Que históricamente nuestros viejos han ido a mediar conflictos familiares, a regañar a los niños que no se comporten de según qué determinada manera, a arreglar matrimonio. Una participación activa y efervescente en la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que tiene un papel transformador y social, más allá de lo religioso, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero el impacto social de la Iglesia Evangélica de Filadelfia entre el pueblo gitano en España es un hecho científico e innegable. Pero hoy estamos hablando aquí como mucho rato de estructuras de poder, de acción política, de unos niveles de política que a mí me cuesta de empatizar con ellos. Y me cuesta de empatizar con ellos y se presupone que como graduado en ciencias políticas debería tener un cierto conocimiento sobre instituciones y políticas. Pero sigue generándome un cierto rechazo o me cuesta conectar con ellos. Yo creo que donde nosotros somos fuertes y donde no debemos dejar de lado hoy y debemos de hacer hincapié es en la política que afecta a nuestra gente. Creo que esto es lo importante. No debemos olvidar que, por desgracia, nuestros primos no se les tiene que notar que son gitanos cuando van a una entrevista de trabajo o cuando quieren alquilar un piso, que cuando queremos comprar o vender un coche tenemos algún problema, que cuando vamos a comprar un supermercado nos persiguen misteriosamente siempre. Y creo que estos son los aspectos que realmente condicionan nuestra vida. ¿Cómo nos organizamos para combatirlos? Lo primero sería tomar conciencia nosotros como pueblo de ello, porque por desgracia también naturalizamos mucho los comportamientos antigitanos. Los hemos sufrido siempre y creemos que nos persigan en un supermercado es normal. Que bueno, pues el vecino sabe que bueno, pues está por aquí o está haciendo su trabajo. Y yo creo que debemos tomar conciencia como pueblo de lo que es el antigitanismo, que creo que es un término que conocemos mucho en las asociaciones y en el movimiento activista gitano. Pero el otro día vino una muchacha a hacer una entrevista a mi abuelo y le preguntó: tío, ¿usted sabe lo que es el antigitanismo? Y el gitano parecía que había escuchado una palabra en griego. Creo que debemos ser conscientes de todo aquello que condiciona nuestra vida y cómo nos articulamos para dar respuesta a ello.
Las asociaciones gitanas es un claro ejemplo. Cuando nos hemos organizado esta mañana de nuestras ponencias, hablábamos un poquito de distribuirnos los diferentes niveles de participación en los que nos encontramos cada uno, y yo entiendo que las asociaciones son como el elemento más cercano que tenemos para trasladar necesidades y encontrar respuestas rápidas. Que quizá debemos repensar el modelo de asociación gitana, pues quizá debemos repensarlo, y creo que es un momento de decirlo en voz alta, de reflexionar y de entender que quizá debemos reconocer el privilegio que como entidades, organizaciones tenemos de ocupar espacios donde la gente que nos rodea no suele ocupar, de tener voz donde la gente que nos rodea no suele tener voz, y debemos reconocer este privilegio. Debemos reconocer este privilegio porque muchas veces, al no reconocerlo, deslegitima nuestro movimiento asociativo, porque la gente de los barrios acaba creyendo que esto es cosa nuestra, que esto no son cosas de gitanos, esto son cosas de los gitanos de las asociaciones, que muy bien hacen porque se están ganando la vida, y si van a una concentración es porque los tienen que ver allí porque están trabajando. Yo creo que es el momento de repensar qué estamos haciendo mal, de hacer una mirada crítica y creer que podemos mejorar, que podemos hacerlo mejor. Yo creo que el ejemplo de la federación aquí en Islas Baleares es ejemplar, valga la redundancia, una entidad que se expone en el primer nivel a acabar con la marginalidad de un barrio como Sombaña, de decir a la administración: aquí no se puede vivir y los gitanos deben tener una solución alternativa a esto. Pues yo creo que esto es el camino en el que debemos avanzar. Los gitanos, por desgracia, vivimos en España en un 80%, dicen algunos estudios, en barrios guetos. Pues quizá debemos plantearle a la administración que se nos planteen soluciones para poder salir de ello. Que nuestro acceso a la educación no puede estar sesgado porque creen que a los gitanos no nos interesa estudiar. Y en definitiva, tomar conciencia, echar una mirada crítica y empezar a pensar dónde podemos ser más efectivos, más eficaces, sin dejar de lado de reconocer que el antigitanismo es algo que nos condiciona, que nos ha condicionado siempre y que seguirá estando ahí. Luego, que tener 4 amigos políticos está bien, pero que no nos utilicen como el gitano bueno. No somos un gitano bueno. No queremos ser su gitano bueno. Porque si nosotros somos un gitano bueno, quizás con nosotros tienen un buen comportamiento, pero seguirán perpetuando el diseño de políticas que condena a nuestra gente a que se les persiga en un supermercado, a que no tengan acceso a la vivienda, a que sus niños vayan a una escuela segregada, y en definitiva, que sigamos a la cola de la sociedad. He intentado no ser muy cansino, yo hasta aquí lo dejo al primo Ariel. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, vale. Hablaba el primo de antigitanismo y estamos mencionando el antigitanismo, ¿vale? La recomendación de política general número 13 de la ECRI dice: el antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante, y que además está especialmente banalizado. Y esta es la definición, pero el objetivo es terminar con el pueblo gitano, es que no exista la cultura ni el idioma ni el pueblo gitano. Buenas tardes. Es un placer escucharos, como era yo, es una maravilla. Además, gitanos tan cualificados, con tanta capacidad, hablando verdades tan grandes. Yo soy Ariel Carmona, yo soy artista, soy actor, soy activista. Mi activismo ha sido un poco diferente, mi trayectoria ha sido basado más en el barrio, parando desahucios, reposar. Imagínate que toda esta gente lo ha hecho, ¿no? Pero me refiero que la mía concreta es esta, ¿no? Y yo entiendo que nosotros, como bien ha definido ahora mismo el tío Pochas, nos enfrentamos al antigitanismo. Y esto lo que es una estructura de poder.
Es una estructura de poder violenta y dura que lleva intentando exterminarnos 11 siglos. Estamos hoy aquí por nuestros ancestros, por toda esa violencia que han conseguido superar para seguir siendo gitanos, con lengua, sin ella, como sea, pero seguimos siéndolo. Y como decía la prima, tenemos la obligación de avanzar para que nuestros niños no pasen las mismas fatigas que han pasado nuestros padres. Y para luchar contra algo tan grande y tan poderoso como es el antigitanismo, que es una estructura de poder, necesitamos a la administración y es fundamental. Pero también es fundamental entender que tiene que ser un proceso revolucionario, un proceso transformador. Y para hacer eso, necesitamos que cada gitana y cada gitano, en cada uno de nuestros aspectos, como decía el corto de Primo, es el momento. Empecemos a luchar y empecemos a cambiar las dinámicas y empecemos a cambiar el paradigma. La acción política tiene que ser de base para poder apoyarles a ellos. Gracias, tío Juan de Dios, de verdad, gracias a todos los tíos mayores que habéis abierto la puerta, habéis luchado ni más ni menos que contra una dictadura, ni más ni menos contra la violencia. Vamos, imagínense lo que estabais hablando antes de Mallorca, ¿no? Que no me puedo imaginar, si a nosotros nos paran, si a nosotros nos agreden, no me puedo imaginar lo que harían antes con ustedes. Y qué valor, y qué orgullo, y de verdad, gracias. Y ahora nosotros les debemos a ellos continuar esa lucha. Y para que estas personas que están en la administración, como estaba el tío Juan de Dios, como estaban muchos de ellos, puedan seguir hacia adelante, necesitan toda la fuerza del pueblo. El pueblo tiene que ser la base en la que esta gente esté de pie para poder confrontar, porque un sistema así no nos va a tratar como a los catalanes, ni a los extremeños, ni a los andaluces, porque no somos personas para ellos. Por eso pueden matar a Manuel de Luciana, y por eso pueden matar a Erezal, que nos matan. Y nos matan por gitanos, no nos matan por otra cosa. Y para acabar con eso, es fundamental la administración, es fundamental transformar la educación, pero es fundamental que cada gitana y que cada gitano estén organizados y que el culto vuelva a ser lo que era y volvamos a intervenir día tras día y paremos desahucios y repartamos comida y volvamos a ser lo que nos enseñaron a ser nuestros mayores, que era ser solidaridad y era ser amor, porque los gitanos no somos otra cosa más que amor. Bueno, si tienen alguna pregunta para los ponentes sobre el tema que se ha tocado. Pues damos por cerrada esta mesa y nuestro primo presidente quería subir un momentito. Muchísimas gracias a todos por la intervención y bueno, hasta muy pronto. Presidente. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la inauguración de esta jornada, la presencia que a veces es una pena porque habiendo tantos gitanos, aún seguimos siendo pocos cuando tenemos que manifestarnos de verdad. Lo sufro porque yo llevo un año trabajando muchísimo, lo que puedo. Casi en mi casa mi mujer me ve de noche en noche y aún me sigue conmigo para lo que haga falta. ¿Qué digo? Que el gitano, cuando tenemos que estar y apoyar de verdad, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Las jornadas no son un día, son 3 días. Y tiene que escuchar y saber lo que estos ponentes están exponiendo, están diciendo. ¿Sabes qué os dicen estos señores? Que tenéis vuestros derechos y que tenéis que usar vuestros derechos,
Pero yo también digo, sin la unión no hay fuerza. Porque parece que cuando venimos a algo nos cuesta estar tiempo escuchando a algunos ponentes. A tipo personal, con esto quiero terminar, pido públicamente perdón al presidente de Lafayette, porque creo que a través de los nervios del primer día, Primo Simón, te pido disculpas, estabas en el programa para intervenir, para hablar, para dar tu discurso, en el cual yo soy una de las personas que te debo agradecer a ti, porque mi asociación, mi federación empieza contigo, Primo Simón, te pido disculpas. Pido disculpas también a un pastor que hay aquí, que a través vuelvo a repetir, de mis nervios, no presentemos estas jornadas. Y digo una cosa, sin Dios no salen bien. Tío Felipe, le pido disculpas, de verdad, nada más. A los ponentes, tengo que aprender mucho de vosotros. En estos días, os lo juro, voy a estar apuntándome. Cada cosa que no entienda, os voy a marear para que me la expliquéis. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.